Muy buenas tardes. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida. Sí, ¿verdad? Ahí está. A la presentación del libro titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, una visión iberoamericana, de la coordinación editorial encabezada por la doctora Silvia Patricia López González. Quiero comenzar en esta ocasión la presentación con la intervención, con la intervención, ¿comenzarías, María? ¿Comienzas tú? Sí. La presentación a cargo de María Goerlich León, quien hará uso de la palabra inmediatamente. Sí, pues bueno, lo primero, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que realmente pues es el evento editorial pues más importante del mundo en Iberoamérica y pues es la feria del libro más grande en habla hispana y la segunda feria más grande del libro en el mundo. Entonces, pues realmente entenderán que esto lo tenía que destacar porque pues es un verdadero orgullo participar año tras año para la editorial Tiralo Blanc en la FIL de Guadalajara y pues para nosotros es importantísimo estar hoy aquí. Tanto es así pues que hemos organizado esta serie de presentaciones desde nuestro stand, el stand de Tirant, y les agradezco a aquellos que están aquí presencialmente. Muchas gracias por acompañarnos. También a aquellos que nos están viendo desde la retransmisión, gracias. Y bueno, si no lo han hecho todavía, tienen apenas 2 horas para acercarse a la feria y si no tendrán que esperar al año que viene, o sea que les invito a hacerlo y es un evento estupendo. Esta tarde pues la idea era hablar sobre la colección Derecho Global que encabeza, como ya se ha mencionado, la doctora Silvia Patricia López González, ¿no? Y yo voy a limitarme un poco a eso, a describir cuál es la idea de la colección, qué títulos hemos editado hasta ahora, ¿no? Y pues lo haré a continuación. Pero antes quería hacer 2 cosas, varios agradecimientos. El primer agradecimiento evidentemente va a pues Silvia Patricia, que pues es una persona que ha encabezado el proyecto desde el minuto cero, ¿no? Y pues el proyecto ya tiene pues 3 productos, como estamos viendo, ¿no? Entonces eso pues yo creo que es digno de mencionar porque demuestra pues esa persistencia y constancia en el trabajo, ¿no? Sin la cual pues esto no hubiese sido posible y también, por qué no decirlo, una gran capacidad de coordinación con todos los autores que han estado implicados en cada uno de estos proyectos, ¿no? Y no de una coordinación aleatoria, sino de una coordinación pues en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En cada uno de estos títulos se seleccionó un tema que consideramos relevante a nivel, como el nombre indica, global, es decir, que escapa pues de una latitud concreta, sino que son problemáticas que se enfrenta el mundo a las que se enfrenta el mundo del derecho, pues en distintos países y en distintas realidades. Claro, por nuestra cercanía y por nuestra ubicación en México es probable que pues también los temas estén muy seleccionados desde la óptica mexicana, ¿no? Pero siempre buscando pues contrastar realidades y demás. Tanto es así que en todas las obras participan autores que no son de México, sino que son de otros países académicos, y eso pues también creo que era muy, muy digno de destacar. El segundo agradecimiento que quería hacer es a la Universidad de Guadalajara, porque como podrán ustedes observar en cada una de las portadas de cada uno de estos títulos, estas obras se coeditaron con la Universidad de Guadalajara, quien, pues además de aportar un apoyo pues a sus investigadores, pues también apoyó pues con el logotipo de la institución para que pues fueran coediciones, ¿no? Y que esta colección fuese pues apoyada y respaldada por esta gran universidad y nosotros pues estamos muy agradecidos y con la intención de continuar esta gran colaboración, ¿no? Bien, ahora me gustaría, si me lo permiten, en los siguientes minutos abordar pues cuáles son los temas que se encuentran en esta colección, ¿no? Brevemente, y también, ¿por qué no voy a adelantarles qué otros temas estamos tratando y que serán pues fruto de la siguiente publicación? Bien, la colección pues inició con
La verdad no estoy segura cuál fue primero. A lo mejor voy a ir en un orden distinto, pero seguramente ahí Silvia Patricia me pueda corregir. Creo que inició la colección con la obra Delitos contra la Administración, o fue la primera. Ah, con Justicia Penal, perdón. ¿Ven? Ya soy yo que me estaba equivocando, pero bueno. La primera obra que editamos fue Justicia Penal Justicia Penal, dos puntos, del contexto local al global. Y bueno, esta obra, pues básicamente lo que creo que hacía era invitar a la reflexión sobre pues diversos temas, ¿no? En primer lugar, qué se entiende pues por justicia, ¿no? Y evidentemente pues para esto se han dedicado pues filósofos desde hace siglos, ¿no? Y creo que también el arte del derecho o la ciencia del derecho precisamente persigue un ideal de justicia que nunca se concreta, ¿no? Y menos cuando pues se está hablando de justicia penal, ¿no? Cuando el ámbito penal pues es de difícil pues reparación y nunca se va a llegar a una situación, por así decirlo, de paz entre las partes, porque pues es la rama más grave del derecho, ¿no? Entonces, siempre pues hablar sobre justicia penal es un verdadero reto, pero el enfoque concreto, más allá de lo general que acabo de escribir de ese título, fue abordar pues las problemáticas, por así decirlo, en distintos niveles de competencia, ¿no?, que se generan en la justicia penal. Porque pues hay algunos delitos, algunos comportamientos que no se pueden entender desde un contexto solamente local, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones que tienen que ver con el crimen organizado, delitos financieros, delitos cibernéticos, delitos al medio ambiente, ¿no?, donde el ámbito jurídico protegido es precisamente el medio ambiente, pues que primero no se pueden entender sin ese contexto, por así decirlo, globalizado. El entendimiento es imposible y, en segundo lugar, su solución también es imposible, ¿no? O sea, no se puede resolver un problema de estas características desde pues probablemente un juzgado en México, cuando pues es un problema que pasa su territorio, ¿no? Entonces, bueno, ese primer título fue en torno a esos temas. Les invito a que puedan consultar el título y la verdad es que fue muy interesante su publicación y creo que tuvo su recorrido. Ese título nos remontamos al 2019, si no estoy mal. Diciembre del 2019, es decir, pues hace ya 3 años, ¿no? O sea, que me enorgullece mucho también pues la continuidad en el tiempo de este proyecto, de esta colección. El segundo título que publicamos fue Delitos contra la Administración Pública y Corrupción. Si bien es cierto que esta temática pues puede parecer algo más local, ¿no?, porque cuando se habla de corrupción, pues es que muchas veces, por desgracia, asociamos la corrupción a hay países más corruptos que otros, ¿no?, o es un mal endémico de un país en concreto, o pues la cultura política de X país o de X regiones pues corrupta y demás. Entonces, si bien es cierto que el tema de la corrupción se ha abordado tradicionalmente desde esa óptica, que pues opino que es, o sea, que no es completamente acertada, ¿no?, en esta obra pues se aborda el fenómeno de la corrupción también como desde esa perspectiva multinivel y globalizada, ¿no? Porque en los grandes, por ejemplo, escándalos de corrupción, pues siempre hay elementos, por así decirlo, internacionales, ¿no? Y también hay elementos que no tienen que ver propiamente con la corrupción, sino que son como complementarios al fenómeno. Por ejemplo, el tema de pues los entramados financieros, de lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, bueno, pues desde donde hablamos, desde México, pues hemos sido testigos, por desgracia, a pues grandes escándalos que siempre tienen que ver con esos esquemas oscuros y poco claros que tienen que ver con lavado de dinero y que no se pueden entender únicamente desde México, ¿no? Y luego, la segunda parte del título, no solamente corrupción, sino entender la administración pública como también un fenómeno global, ¿no? Y aquí a mí me gustaría poner a su consideración una pequeñísima reflexión, que es que hay derechos que se están ampliando, por así decirlo, su exigencia, ¿no? O sea, de cara a la administración, ¿no? Y sin embargo la administración se ve
en ocasiones pues desbordada para prestar esos servicios o blindar esos derechos, ¿no? Entonces, también creo que en ese sentido, pues una perspectiva global de derecho global también pues es muy acertada. Entonces, bueno, ese segundo título trata sobre, repito, los delitos contra la administración pública y corrupción. Y bueno, por último, el último libro que publicamos fue el de Objetivos de Desarrollo Sustentable y la Agenda 2030, ¿no? Que pues este lo publicamos el año pasado, ¿verdad? Y pues este año, todavía temprano, ¿no? En este año, ok, a principios de este año, perdón. Y lo que aborda pues es cuál es la agenda. La ONU pues publicó un documento, ¿no?, que se llama la Agenda 2030, que tiene pues 30 también objetivos, creo recordar, ¿no?, de desarrollo sustentable en distintos ámbitos, y luego cada uno de esos objetivos los va desglosando por pues metas y principios que cumplir, ¿no? Entonces, claro, estos objetivos de la agenda, o sea, esta Agenda 2030 tampoco se circunscribe únicamente a un país. Ojalá pues fuese tan fácil como decirle a México, para llegar a estos objetivos tienes que hacer esto, esto y así. No, sino que pues son unas grandes líneas de actuación, y cada uno de los países tendrá pues la tarea de adaptarlas a sus realidades, ¿no? Y pues esto pues me parece muy interesante porque pues claro, la idea es cumplir con esos objetivos para 2030, ¿no? Esto se publicó en 2020, entonces pues se anticipó con 10 años de plazo, pero pues estamos a punto de empezar el año 3, ¿no? Entonces es algo que, claro, cuando se publicó el documento, se hizo este esfuerzo académico, pues era pues de cara al futuro, y yo creo que ya estamos llegando pues a la mitad del camino, ¿no? Entonces creo que también este ejercicio es muy valioso porque pues pone en nuestro contexto, sobre todo pues de la doctrina mexicana, cuáles son esos objetivos de sustentabilidad de cara a la Agenda 2030, ¿no?, y cómo podemos evaluarlos, medirlos, incluso criticarlos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 3 títulos que tiene la colección por ahora. Y también me atrevo, si me lo permite la coordinadora, a adelantar que el año que viene, en 2023, vamos a publicar un libro sobre temas medioambientales, porque pues consideramos que es otro tema de derecho global que tiene ahora mismo un espacio, y que podemos aportar mucho con esa publicación también. Entonces, bueno, estamos muy contentos de darle continuidad a la colección con ese nuevo título. Bien, sería todo por mi parte. Les vuelvo a agradecer pues su presencia aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand de la editorial Tirant, y les invito desde ya a que puedan comprar el libro, bueno, cualquiera de los 3 libros que componen la colección, o incluso los 3 para tenerla completa, ¿verdad? Y entonces, incluso si quieren, pues la coordinadora podría firmarle los títulos. Así que bueno, también estén atentos al lanzamiento de la siguiente obra, y muchas gracias por estar aquí esta tarde, y pues cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a María Gerlich por su presentación. A continuación, le vamos a pedir, precisamente en su calidad de coordinadora editorial de la obra que se presenta, a la doctora Silvia Patricia López González, se sirva a hacer uso de la palabra en este momento. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, señor director de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, María, por esas palabras, por toda tu gentil ayuda en este espacio de tiempo, ya 3 años que venimos colaborando en esta coedición. Buenas tardes a todos ustedes. Les saludo en este último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, en su 36ª edición. Hace tan solo 9 días nos impedían el acceso al recinto ferial, y hoy vemos cómo todos nosotros, los lectores, editores, estudiantes, profesores y visitantes de tantos países hermanos, nos aferramos a nuestra gran
Feria del Libro de Guadalajara. Es quizá esa anécdota la que puedo utilizar ahora para expresar que el principio básico de la vida no es solo transcurrir por lo cotidiano, sino discurrir, creando espacios de crecimiento y desarrollo intelectual que nos hagan personas más completas y sobre todo personas más felices. Muestra de ello la obtenemos de Shanghái, que es uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos, comunidad que pasó de ser comercial, basada en la pesca de peces y perlas, a ser uno de los centros comerciales y de negocios más modernos y dinámicos de la región del Golfo. Creó la primera escuela de los Emiratos Árabes en 1907 y ahí se creó la primera biblioteca que abrió sus puertas en 1933. Fue el primer emirato en brindarle educación a las mujeres en 1942. A lo largo de los años, Shanghái ha acumulado un rico legado de arte, patrimonio y cultura, lo que llevó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a nombrar la capital cultural del mundo árabe en 1988. Así como capital de la cultura islámica en el 2011. Sharjah se ha ganado la reputación internacional de ser un centro de conocimiento y publicación en el Golfo y fue la capital mundial del libro en el 2019-20, así como lo es en este año Guadalajara. En definitiva, los libros nos hacen crecer a quienes los leen y a quienes los crean. Bajo esa premisa nace la colección de libros Derecho Global por la Universidad de Guadalajara, que de la mano de la gran editorial Tirán Leblanc, la editorial jurídica más prestigiosa, presente no solo en España, sino en México, Colombia, Chile, Brasil y Perú, y que mediante convenio de coedición hace realidad este proyecto, que nace en diciembre del 2019 con la obra La justicia penal, del contexto global al local, una mirada crítica. Posteriormente, en marzo del 2021, vio la luz la obra Delitos contra la Administración Pública y Corrupción. Y en este año 2022 se publicó el libro Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, una visión iberoamericana. 3 libros en los cuales participan destacados autores de diversos países de habla hispana, que aportan lo mejor y más actualizado del conocimiento especializado. En el primer libro de ellos se pone en descubierto la dimensión de la justicia penal y su simbiosis con el derecho global. Se divide en 3 partes. En la primera explica el derecho penal actual mediante el estudio de las dos teorías, la teoría de sistemas del sociólogo alemán Luhmann y la teoría del garantismo del jurista italiano Luigi Ferrajoli. En la segunda parte se habla sobre grandes problemas globales que el derecho penal pretende prevenir, como son la corrupción, la desaparición forzada de personas, la participación cada vez más violenta y reiterada de los jóvenes en hechos criminales. En la tercera parte de la obra se desarrolla el estudio de los mecanismos alternos de solución de conflictos, la negociación en procuración y administración de justicia, la prevención del delito a través de los bandos de policía y buen gobierno y los retos que enfrenta el sistema penal acusatorio adversarial. El segundo libro deja evidencia sobre las brillantes plumas que participan en la obra, el poco control y la falta de eficacia que tiene el Estado frente a la corrupción, que es un mal que lacera a la sociedad en su conjunto, tanto por la ilegalidad en la que se envuelve a las instituciones públicas, distorsionando su propósito de contribución al bien común, trastocando su legitimidad, como por la lastimosa situación de pobreza que provoca la disminución del gasto social debido a la desviación de recursos. Ambas situaciones afectan directamente al ciudadano, vulnerando los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cabe citar que este libro fue en coordinación con la doctora Pilar Gómez Pavón. Ella fue mi tutora, fue la primera persona que contestó ese correo
que envié cuando estudié en la Universidad Complutense. Entonces me dio mucho gusto después de tantos años, bueno, no quiero mencionar tantos, pero fue muy grato para mí y la participación en este libro, la mayoría de ellos son profesores de la Universidad Complutense de Madrid. El tercer libro de la colección se refiere a la Declaración de Asamblea General de las Naciones Unidas denominado Transformar Nuestro Mundo, que se aprobó en septiembre del 2015 y que integra por tres grandes ejes, así se construyó el eje económico, el social y el ambiental, y que busca implicar a todas las naciones, empresas, sociedades, mundo civil, mundo académico y científico, con el propósito de que no se deje a nadie atrás. Ese es el eslogan. Se planteó así dibujar un nuevo mapa de integración humana que haga posible acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Sin embargo, ello no es tarea fácil a simple vista y mucho menos cuando existen grandes desafíos, mismos que son tratados por los autores expertos que participan en esta obra. Finalmente, quiero expresar mi gratitud a quien ha hecho posible este discurrir por la colección Derecho Global, que me honro en dirigir, principalmente al doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos, así como a la editorial Tirán Lo Blanche, por conducto de María Gorerlich. Fatal, ¿no? Gorerlich. León, y a todos y cada uno de los autores que desinteresadamente confiaron sus excelentes trabajos, así como a todos ustedes, los lectores. Muchas gracias, de verdad, compañeros de la revista Derecho Global, profesores, hija, padres de mis alumnas, amigas de toda la vida. Muchas gracias. Agradezco cumplidamente a la doctora Silvia Patricia López González por la presentación excelsa que nos ha dado esta tarde respecto de esta tercera obra publicada dentro de la colección Derecho Global. Y a propósito, yo quiero hacer un comentario muy sencillo, muy breve, pero en él quiero reconocer la dedicación, el trabajo, el esfuerzo con un seguimiento permanente de la doctora Patti López, precisamente en torno de lo que fue desde un principio el proyecto Derecho Global. El proyecto Derecho Global nace como la idea de generar una revista con distintas voces, por supuesto, colocadas de manera geográfica en distintos polos de observación y desarrollo de la evolución del derecho positivo. La doctora Patti López ha sabido conjugar ese llamado a estos autores, a estos investigadores de nivel internacional, con el propósito de obsequiarnos para la Universidad de Guadalajara, primero en la revista, esas visiones particulares y construir el paradigma de la vanguardia del derecho, de la frontera del conocimiento jurídico. Ahora, y merced al convenio con Tirán Lo Blanche, veo alcanzado el siguiente paso. El siguiente paso es la profesionalización de las tareas de investigaciones jurídicas aplicadas y materializadas precisamente en las obras que hoy nos ha hecho el honor de presentar. Para la División de Estudios Jurídicos, históricamente hemos tenido, en mi memoria caben 3 revistas. La revista Iure, que perdimos su inscripción, su seguimiento, su periodicidad. La segunda revista vinculada a lo que fue el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara y que fue la revista jurídica jalisciense, que sigue saliendo, tiene algunos problemas precisamente por su continuidad. Y la tercera revista, Derecho Global, que ha sabido obtener las indexaciones correspondientes, cuidar el aparato crítico, seleccionar a los mejores autores que publiquen en esta revista
y finalmente llevarlos a una nueva palestra. Y la nueva palestra es la colección Derecho Global. Mi respeto, mi admiración, mi cariño, por supuesto, a ese trabajo apasionado por las investigaciones jurídicas de la doctora Silvia Patricia López González y definitivamente de su equipo de trabajo, porque es un trabajo que se hace en conjunto de muchas personas. Insisto, es una líder académica y hoy en día materializa con éxito su trabajo. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues muchísimas gracias y con esto pues vamos a dar por concluida la presentación. Yo quiero pues reiterar el agradecimiento a la directora de la colección, al director del centro, muchísimas gracias, y a todos ustedes por haber estado esta tarde aquí, y de nuevo les voy a invitar a que puedan comprar la colección, ¿verdad? Y puedan incluso recabar la firma de su coordinadora, que seguramente esté dispuesta a hacerlo y quedarse un ratito más. Así que pues muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.